hoy con un tema muy interesante, no solamente para los académicos, sino para todas las familias colombianas. Hoy en nuestro set nos acompaña la profesora Laura Cortés. Ella es psicóloga forense, candidata a Magíster de Psicología Clínica y de la Familia. Profesora, bienvenida a este espacio, aquí en tu universidad. Qué rico tenerte aquí con un tema que podría decir que es interesante, que es delicado y que importante traerlos a estos espacios para nutrir no solamente a aquellas personas que puedan estar siendo víctimas, ojo que son spoiler, víctimas de muchos aspectos dentro de la familia. El caso que nos trae hoy, o en este caso el tema que nos trae hoy, es sobre la víctima de violencia intrafamiliar. Profe Laura, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Luz, y pues siempre presta a estar en estos espacios para hablar de estos temas tan sensibles. Sí, profe, digamos que muchas veces, si lo hablábamos ahorita detrás de cámaras, muchas veces nosotros estamos siendo víctimas, ¿cierto? Y no nos estamos dando cuenta que somos víctimas, ¿cierto? O sea, a veces digo, pero naturalizo la cosa, todo se convierte en paisaje, creo que me toca por ser mujer, me toca por ser mamá, me toca por ser hija, o me toca porque soy padre de familia, entonces de pronto me paso la rayita, podría decirse, y digamos que ahí me genera como la primera pregunta que yo quisiera traer en este podcast, y pues, profe, ¿qué es el perfil de víctima de violencia familiar? O sea, ¿cuál es ese perfil y cómo podemos empezar como a identificar, pues, digamos, como esta parte del tema? Digamos que retomando lo que tú estás diciendo, yo creo que nadie tiene por qué saber cómo es una víctima, porque la idea es que no seamos víctimas de nada. Sí, no, o sea, en primera clase sí, pero sí, creo que como que uno siente la sensación de que algo me está pasando, que esto no es normal, o estoy viendo a mi amiga, a mi prima, a mi mejor amiga, al colega, a la colega de trabajo, y yo estoy generando como que yo prefiero levantar la mano, pero ¿cómo hago yo para saber eso? Exacto, entonces digamos que nuestra cultura siempre ha sido un poco reservada frente a los contextos familiares, entonces por eso decimos a veces que hay delitos que se dan puertas adentro de la casa, entonces digamos que la violencia intrafamiliar es uno de ellos, y ahora pues redes sociales y porque la información está y el conocimiento para todo el mundo es donde hablan ahorita de las red flags, las banderas rojas, estas cuestiones de alerta que me indican, oiga, aquí está pasando algo, pero pues digamos que la violencia intrafamiliar siempre ha existido, de generación en generación. Por ejemplo, hay muchos casos donde la mujer sabe que la maltratan, se deja maltratar, pero es porque vio eso en su mamá y en su familia y en sus abuelos. Si mi mamá la golpeaba a mi papá 20 veces al día, la gritaba, la insultaba, la humillaba, o incluso en los trabajos también, creo que pues me salgo un poquito de la parte intrafamiliar, pero digamos que son escenarios donde sucede esta clase de violencias como pasivas, profe, ¿se pueden decir que son pasivas? Pasivas activas también, pasivas agresivas también se pueden llamar. Okay, pasivas activas, muchas veces nosotros como que aceptamos y regulamos y creemos que eso es natural, que es normal. Además que es porque, digamos, yo me devuelvo a la parte de pareja y es la forma en dar amor, ¿sí? Acuérdate que hay muchas frases que nos decían antes y es que la letra con sangre entra, por ejemplo. Sí. Un ejemplo. Exacto. Entonces digamos que dentro de los contextos familiares hay muchos mitos todavía frente a ello en donde dicen, pero es que él me pega, pero es su forma de darme amor, ¿sí? O yo no me puedo separar de él porque ¿quién da la plata en la casa? Entonces digamos que dentro de la violencia intrafamiliar se generan muchos tipos de violencia y ya afortunadamente la academia y como la parte teórica explica un poco más ello y eso ayuda a lo que tú estabas tomando ahorita en cuenta, la perfilación, ¿sí? O sea, mirar esta persona, qué características tiene, qué situaciones de riesgo, qué situaciones de vulnerabilidad dentro de su contexto hay para que sucedan estas situaciones. Entonces, un ejemplo, un factor de riesgo para estas personas son esas creencias y esos mitos de que te me golpeas porque me ama o es su forma o su lenguaje del amor. Y así mismo yo lo voy a replicar con mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces es una cadena transgeneracional, lo llamamos así, de violencia que pues claramente no es lo mejor para nuestro contexto. No, y que esa cadena no solamente hacia los hijos, sino hacia otros escenarios donde también la gente pues como que desfoga, siempre lo digo así, como que usted tiene una mala experiencia en su hogar y quiere ir a estrellarse con sus equipos de trabajo, con la vecina que va en el Transmilenio, por las redes sociales, o sea, empieza como a buscar
como esa psicología, profe, tú me orientarás como esa sensación que está dentro, ese dolor que está dentro de esa persona y explorarlo reflejarlo hacia otras personas. Y eso, digamos, a mí me parece, digamos, como muy importante identificarse uno mismo analizar que uno también está siendo violento, o sea, no solamente siendo víctima, sino violento con los otros cuando se podría regular eso, profesor, de alguna forma no regularse. Sí, sería un proceso como de identificación. Digamos, lo que tú dices es muy cierto y pasa con los niños que sufren este tipo de vejámenes en la casa, violencias físicas, van y como que lo replican en sus contextos escolares, y ahí es donde, sí, en los colegios, en el jardín, adolescentes, entonces allí es donde se dan cuenta, oiga, algo está pasando con este chico, miremos, y pues claramente es muy probable que esté siendo víctima en su casa de algún tipo de violencia. Porque, digamos, por ejemplo, muchas veces uno dice, pero ¿quién puede ser víctima de violencia? Hay gente que dice, no, eso son solamente, a mí no me toca, en mi casa no existe, en mi trabajo tampoco, pero entonces uno taña ahí, entonces, ¿quiénes podrían ser esas víctimas de violencia? ¿Quiénes son las más propensas o es solamente la mujer? Ok, para responder tu pregunta me parece súper importante. Primero aclarar que cualquiera puede ser víctima de un tipo de violencia en general. Cualquiera nos puede pasar algo, nos pueden agredir, nos pueden robar, y dentro del contexto familiar no estamos exentos de que también seamos víctimas de algún tipo de violencia. No obstante, digamos que en Colombia, pues para irnos un poco más cercano, las mujeres son las que tienen, digamos, como el porcentaje más alto de ser víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, ahora hay muchos hombres a raíz de estas nuevas masculinidades, de nuevas situaciones frente a ellos de la expresión emocional, están denunciando también maltratos por parte de su familia, de su pareja. Entonces, si bien, digamos, estadísticamente hay un alto porcentaje de mujeres, no quiere decir que los hombres tampoco estén sufriendo este tipo de vejámenes. ¿O será que hay más hombres que se quedan callados, profe? O sea, pronto puede ser que el porcentaje, lo analizo así, crezca, de acuerdo pues esto que tú nos contextualizas, haya crecido un poco más, pero por el hecho de que es que los hombres no lloran, que los hombres son más fuertes, que los hombres no pueden, mejor dicho, dar debilidad, porque entonces el hombre en la casa, ¿no? Y pues, todas esas creencias o todas esas formas de llevar socialmente el tema de la masculinidad. No sé, profe, si de pronto los números incluso puedan ser mucho más altos o casi a la par de las mujeres o... De pronto, de todos modos, siempre hay un subregistro, y por lo que tú estás diciendo, un subregistro son las personas que no denuncian, que pasan cosas y no denuncian, o que los hombres no identifican, oiga, esta mujer me está pegando, eso es violencia, porque culturalmente el hombre es el que agrede. Entonces, es como entrar a sensibilizar esa parte también de que somos seres humanos todos, y que uno no es más que el otro porque agreda o no. Entonces, frente a lo que tú estás diciendo, sí, yo pienso que puede haber un subregistro de los hombres frente a este tipo de denuncias, o a veces no lo hacen por sus hijos también, por temor a que no les dejen ver sus hijos, porque he visto casos así. No denuncié antes porque ella me decía que si lo denunciaba, pues me quitaba a mis hijos, o quién le va a creer. ¿Quién le va a creer, no? Porque los temas sociales no, o sea, el hombre siempre es el que agrede y la mujer es la víctima, pero a veces el caso es contrario, ¿sí? O a veces la víctima, profe, vamos a otro integrante de la familia, pues son los hijos, ¿sí? Claro. Que son violentados por sus padres, digamos que eso también me imagino que tiene un número amplio, teniendo en cuenta que el tema en la forma en que se educaban los hijos ya ha cambiado al día de hoy. Exactamente, y de hecho privar a los hijos de sus necesidades básicas también es una forma de maltrato. El tipo de negligencia, el no darles de comer, dejarlos encerrados, claramente la violencia psicológica, verbal, emocional, la física, por supuesto, la sexual también entra allí, pero aparte de que la violencia sea directa hacia ellos, el que ellos estén en un contexto donde los padres se agreden, eso también es una víctima indirecta. Entonces eso hace que claramente los niños generen cierto tipo de situaciones psicológicas, que repliquen esos métodos de relacionarse con el otro. Entonces en los hijos es muy especial esa parte, además que los derechos de los niños priman por lo... Por ejemplo, yo como docente de menores, ¿cómo yo hago para identificar que uno, en la parte de que no fuese que está pues marcado en su cuerpo, sí, claro, ¿no? Las señales más evidentes, pero yo como docente, como pedagoga de menores, ¿cómo puedo identificar eso, profe? ¿Cómo puedo decir, este niño puede ser una víctima de violencia en su casa? ¿Cómo puedo generar esa alarma y qué debo hacer? Digamos que frente a las víctimas niños, frente a cualquier tipo de delito, de agresiones, siempre se presenta un cambio comportamental. O sea, de estar muy activo, entran más pasivos, ya no participan,
cuando hay un delito sexual muy fuerte ya no controlan esfínteres, bueno, dependiendo de las edades como tal, de sus ciclos vitales, pero si hay un cambio comportamental, a veces dejan de ir al colegio, hay un detrimento, o sea, va bajando el rendimiento académico, en niños pasa mucho eso, y a veces lo que hacen los colegios, que me parece que está bien, son como todo ese proceso de prevención de violencias, y lo que hacen con los chicos son talleres, y en los talleres van identificando focos o casos específicos de acuerdo a las actividades que hagan. Entonces, frente a ellos se puede como identificar así. Wow, sí, porque es muy importante, digamos que para este contexto académico, nosotros que trabajamos con jóvenes, algunos menores, otros ya, pues ya mayores de 18, pero es importante que el docente que nos está mirando en este momento, que sabemos que son muchos los que nos siguen, pues tenga también claridad de eso, porque siento que también la responsabilidad de denunciar esos escenarios, estos espacios que aunque ocurren en un contexto familiar, se notan mucho en un contexto académico. Claro, porque es el otro espacio donde se desenvuelve el menor, ni no hay otro más. O sea, no hay otro más, donde hay un adulto. No tiene nadie que diga, oiga, está pasando esto, correcto, porque a veces ellos ni siquiera creen o entienden lo que les está sucediendo, creen que es normal que los maltraten o que aguanten hambre, bueno, lo que tú ya nos mencionabas anteriormente, que obviamente es un punto supremamente alarmante, y sobre todo en un país, profe, somos un país como pronto violento. Yo aquí tengo unos porcentajes, pues los voy a leer. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la violencia en pareja es 65,9% de los casos. También nos habla de niños y niñas adolescentes el 20,04%. Adultos mayores, que es otro punto importante en el hogar, que es el adulto mayor, que se considera después de los 57, después de los 62, más o menos en edades de adulto mayor. Y en cuarto lugar, en cuanto a género, el 75,7% de las víctimas son mujeres y 24,3% son hombres. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí en porcentaje se nota que las mujeres son mucho más altas, ¿cierto? Pero pues como dice el profe, hay hombres que silencian, no denuncian. Pero un punto importante, profe, hablemos de los adultos mayores, que me parece que es un público, primero, que no tiene ya cómo defenderse. Igual que los niños, no tienen cómo defenderse, pero muchas veces el niño posiblemente hable a su docente, hable a su tía, levante la mano, llore, bueno, pero un adulto mayor que pronto está en cama, que está en silla de ruedas, que pronto tenga, digamos, alguna enfermedad, cierto, Alzheimer o alguna situación de estas, ¿cómo pueden hacer ellos para levantar esa manito? ¿Cómo podemos ayudarlos? Teniendo en cuenta que en nuestro país cada vez se está volviendo más de adultos mayores. Pues digamos que lo que yo tengo entendido a nivel social, muchas alcaldías locales manejan varios programas de adulto mayor y ahí van identificando también estas situaciones. Quiero comentarte algo aquí como un plus, y es el tema de adulto mayor. Yo he tenido varios casos donde son víctimas, pero de la violencia patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos, por X o Y motivo que no vamos a mencionar, los hacen cambiar las escrituras de la casa para ponerles a nombre de ellos y sacarlos. Y dejarlos en la calle, allá en un ancianato público. Sí, en un ancianato, o sea, mira a ver qué hace, o los dejan en hospital. Entonces, digamos que eso es un tipo de violencia intrafamiliar. La violencia patrimonial es cuando yo te quito tus bienes. Y en adulto mayor pasa mucho eso. Entonces, yo he tenido casos de abuelitos, de personas ya adultas que vienen con estrés postraumático, con un tipo de depresión, debido a que los hijos los han quitado de su hogar, los han sacado de su hogar. Entonces, ese tipo de violencia patrimonial, en mi experiencia profesional, es el que más he visto en adulto mayor, independiente de las agresiones físicas que también se pueden presentar, pero más como de los bienes. Profe, qué fuerte eso, porque yo siempre he sido muy consciente que si la vida a uno le da la oportunidad, y para aquellos que somos creyentes nos da la oportunidad de seguir en los procesos y los ciclos de la vida, todos vamos a terminar siendo adultos mayores. Claro. ¿Cómo es posible que yo, al ser que me dio la vida o que le dio la vida a mi familia en general, pues yo le tenga que pagar de esta manera, ¿no? Y como el Estado de pronto hace un acompañamiento, pero pues no creo que pueda cubrir todos esos casos, profe. Además que es dinero en abogados. Exacto, porque tú tienes que mirar el abogado de familia, el que te ayude con sucesión, bueno, una cantidad de cosas allí, sí, para cambiar de... Bastante amplio, pero bueno, digamos, está esa parte de maltrato, pero yo también he visto mucho otros puntos con adulto mayor, y es el maltrato como verbal, como si fuese un estorbo, discúlpeme la palabra entrecomillado, pero tratan a ese padre de familia, a ese ancestral de la familia como que no me sirve, ya, mejor dicho, me huele feo, ya no lo quiero tener aquí. Creo que es una violencia muy dura
A mí me entristece mucho todo lo que tiene que ver con el adulto mayor. Me parece que deberíamos agradecerles porque gracias a todo el esfuerzo que hizo esta persona durante todos sus años de vida, pues hoy nosotros estamos aquí. Okay. Entonces siento que deberíamos como no sé, como que tener más políticas de apoyo para este grupo de personas, que esta violencia, pues dentro de este porcentaje, el 4,98%, pues disminuye. Creo que es una responsabilidad de nosotros como hijos hacer que esto suceda. Claro, y es que está pasando, eso ya lo ve uno muy cotidianamente, en los que estamos en estos contextos, eso se está presentando un montón, el caso de los patrimonios. Bueno, profe, ¿para qué sirve un perfil de la víctima? O sea, digamos, yo como criminalista, ¿cierto? Como una persona que está en esta línea, en esta disciplina, ¿para qué yo debo hacer esta clase de perfil? ¿Para qué me sirve? Bueno, la perfilación como tal es una herramienta que se utiliza para el estudio de un crimen. Entonces encontramos perfilaciones criminales de agresores, que es lo que más encontramos en la literatura, en videos, en podcasts, todos estos perfiles de asesinos seriales, etcétera. Pero también está la otra parte del perfil de la víctima. Entonces era lo que yo mencionaba anteriormente, es importante saber cuáles son esos factores de riesgo, cuál es esa vulnerabilidad, cuáles son esos síntomas, esa sintomatología que presenta después de los hechos, todo esto en aras de prevención del delito, de instaurar estrategias restaurativas, de procesos terapéuticos efectivos, de realmente darle ese lugar a esa persona que lo está requiriendo en este momento. Entonces digamos que además de investigar toda esta parte criminal del modus operandi, no sé qué tanta cantidad de asesinos, etcétera, etcétera, también hay víctimas y el trabajo de perfilación victimológica está cogiendo mucha fuerza por lo mismo. Entonces yo siempre he dicho, y lo he dicho a los estudiantes, y es que Colombia tristemente nos da mucho material, pero pues frente a ello la perfilación criminal, la perfilación de las víctimas también arroja una importante información. Sí, yo creo que es como un análisis de data de, bueno, pues si todas las víctimas cumplen con estos estándares, es porque este victimario tiene... Ayuda a la perfilación del asesino serial. Claramente tú tienes que tener las víctimas y qué tipo de víctimas le llama la atención a este asesino. Entonces también ahí es importante. Y por lo mismo, para ir más allá, siempre en la criminología hablamos de, independiente de hacer estos análisis, es ir más allá de la prevención del delito y mirar cómo la sociedad controla este tipo de situaciones o interviene en la prevención del delito como tal. Entonces, pero es importante tener estadísticas, tener los perfiles, características, identificaciones de las víctimas también en este caso. Es que interesante que nuestros estudiantes se enfocaran un poquito más en la víctima, entendieran cómo se lee, digamos, yo lo veo semióticamente, cómo puedo yo identificar a esta persona que ha sido víctima y cómo podemos, si pongo a varias en el mismo lugar, identificar qué las une, cuáles son esos conectores, ¿sí? Para poder llegar pues a este victimario. Fue muy, muy interesante esto dentro de las aulas de tu clase, dentro de tu temario. Profe, otra de las consultas que tenemos aquí en este podcast es, bueno, ¿cómo vemos cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta para trabajar con estas víctimas de violencia intrafamiliar? Ok, bueno, para trabajar con víctimas de violencia intrafamiliar lo que uno debe tener es una empatía muy impresionante y se lo digo a los chicos también, introyectemos que nosotros somos esa persona y que nos puede pasar. O tenemos algún familiar cercano, algún amigo, eso también sensibiliza un montón y le pone uno ahí como alerta frente a la situación que va a recibir. La información que vas a recibir va a ser de lo peor que tú puedes escuchar, por eso tienes que estar preparado. Son vejámenes, son maltratos, son humillaciones, son palabras. Profe, ¿cómo hacen ustedes los psicólogos? ¿Cómo hacen? Porque yo voy en el bus, en el Transmilenio, y se sube el señor, no, que llevo tantos años, que mi hijo, que mi hospital, bueno, cuentan todas las historias que a veces siento que nos hemos vuelto un poquito insensibles, sí, como que ya no le creemos. Pero cuando ya llega un escenario como el tuyo, en tu consultorio, llegan esos escenarios donde tú sabes que realmente son víctimas, ¿sí? Y que te están contando todo eso, ¿cómo hago yo como profesional, como investigador criminal o psicólogo forense, cómo hago para no dejarme derrumbar por esas historias tan duras que uno creería que a mí no me pasa, a mí nunca me toca, eso es al otro? Pero no estamos dando cuenta que en casa está pasando esto, que al vecino le está pasando esto, que mi mamá sufrió de esto. ¿Cómo hace? O yo sufrí de eso en algún momento, sí, tal vez. Entonces, lo que te decía, el momento es respetuoso, la empatía no es como ponerme en los zapatos del otro, es ir más allá, entender la emoción del otro y por lo que está pasando. Entonces, uno sí tiene que tener lo que te decía, como la mente un poco tranquila para recibir lo que va a recibir.
Si uno sabe que es sensible y que por cualquier cosa va a llorar, porque se cayó por bueno, no sé, por cualquier cosa va a llorar, pues uno sabe que esto de trabajo no lo puede hacer todo el mundo. Sí. Pero cuando uno se mete ya en el cuento, y sobre todo en el cuento teórico, de que tú estás ahí para apoyar una labor judicial, de que tu informe va a ayudar de cierta manera a quien tenga que ayudar a cualquiera de las dos partes, va a hacer justicia. Exacto. ¿Sí? Entonces tú lo haces desde el máximo respeto, desde todo lo teórico y todo lo que has aprendido en la academia, lo traes a colación. Y tampoco es hacer como corazón de acero, pero ir un poquito más allá. En el momento de la crisis de la persona que la tienes al frente, de contención, como psicólogo debes saber hacer una contención, primeros auxilios psicológicos, contención emocional, debes saber en qué momento guardar silencio, en qué momento pasarle los clines, en qué momento cómo tranquilizar, cambiar de tema si es necesario, sobre todo en los niños es muy delicado el tema, entonces empecemos por otros temas y ese lo dejamos de últimas. Uno va manejando las estrategias de entrevista con este tipo de personas. Y claramente, antes de iniciar, tú le das un contexto. Aquí vamos a hablar de esto. Si es muy doloroso para ti, si tú consideras que no, estás en toda la libertad de no hacer la entrevista, porque pues no te podemos obligar a hacer. Pero son todas esas estrategias que uno adquiere en la experiencia y en la práctica que te ayudan a manejar el proceso y sobre todo que esa persona se sienta cómoda y no se sienta como en una cámara de jueces, lo que está al frente del policía, o del abogado o en la audiencia juicial. No, es un espacio totalmente distinto. No hacemos terapia, pero sí te escuchamos y lo que nos cuentas es importante. Yo también creo que cuando alguien lo escucha a uno, creo que eso ya es una terapia. Claro. Creo que hay muchas personas en este momento que no tienen nadie que los escuche, no creen, pues digamos, espiritualmente pues, en nada, pues es muy respetable. Entonces tampoco le hablan a nadie, ni siquiera al árbol, o sea, ya ni siquiera existe eso de voy a hablar con la naturaleza, hablar con Dios. Y creo que es algo que empieza a ahogar como el corazón de las personas, profe. Y algo que me llama mucho la atención, como los primeros auxilios psicológicos. O sea, no conocía esta terminología y creo que debemos hacer un programa exclusivamente para hablar de esto. Una materia, es para todos. Es para todos, creo que es muy importante porque a veces damos primeros auxilios sin darnos cuenta. Correcto. Yo creo que cualquier persona a veces está en el bus, una vez me pasa que va en el bus y se sienta la señora y me cuenta, no, que no se quiere, y pues uno que hace pues escucharlo, ¿cierto? No ser empático con alguien que uno no conoce, pero lo mínimo es escucharle y pues, pero no puede pasar más de, está bien, todo va a pasar. Sí. A veces uno no tiene obviamente el conocimiento profesional que tienen nuestros estudiantes, que tienen nuestros docentes, que tienen incluso nuestros espectadores en este momento, pero sí, básicamente creo que el ser humano debería estar siempre atento a la escucha. Claro. Es importante, porque para el otro no se imagina lo que significa ser escuchado, profe. Digamos que uno tiene como la mentalidad de los primeros auxilios psicológicos son solamente en situaciones de catástrofe, de que pasó un terremoto o algo así, entonces llegó el psicólogo y en ese momento, como cualquier otra persona, puede dar sus primeros auxilios. La psicología, digamos que habla de primeros auxilios psicológicos frente a cualquier crisis. Y si tú estás al frente mío y estás llorando por algo, tienes una crisis. Sí. Entonces es una crisis que me estás depositando a mí, que yo tengo que saber qué hacer con ella, ¿sí? Entonces esa formación también es muy importante frente a ello. Bueno, profe, digamos que este tema es, de hecho, no puede aquí quedarse horas y horas cortando lana sobre un tema, digamos, tan importante en nuestro país, tan importante para las familias colombianas y sobre todo tan importante para nuestros estudiantes que el día de mañana pues van a estar así, sentados también en escenarios como el que siempre estás tú, ojalá, frente a esas víctimas, a ese victimario, esos casos, a escucharlos, a entregar, informes y demás que ayuden a esclarecer los hechos y las circunstancias que nos pasan, pues, o les pasan a ellos día a día. Y digamos que en eso, profe, en esos perfiles de víctima, quisiera que hablamos un poquito sobre la prevención y la intervención, sobre todo la intervención, porque pues digamos que uno dice, bueno, ya entendí cuál es el perfil, pero cómo se interviene y en dónde interviene esos perfiles, profe. Bueno, ya hablando un poquito más de la intervención, es como yo, como psicólogo forense o criminólogo, a partir de toda esta información que yo obtengo, que propongo para que esto no se vuelva a repetir o sea de conocimiento público para que más gente lo sepa. Eso también es de intervención como impacto hacia los demás frente a ellos. Sí. Y pues claramente en los informes que nosotros hacemos o en general uno pone como unas recomendaciones o sugerencias,
por ejemplo, intervención psicoterapéutica para estas personas. Un ejemplo, de esta manera, donde se aborde tal y tal problemática, es importante que se aleje el agresor porque hay personas que todavía conviven con su agresor, ¿sí? Que dificulta todo el proceso de resiliencia e intervención. Sí, pero dicen, no, pues démosle otra oportunidad, Sí, correcto. es que pues él no lo quería hacer, él estaba tomado, estaba bajo efectos de sustancias psicoactivas. Sí, son muchos peros porque a veces creemos que justificando al otro nuestra vida va a volver como a la cotidianidad y nos empezamos a aceptar con todas estas cosas, ¿no? Entonces, digamos que es interesante también decirle a la gente, no naturalice eso. No es normal. Pero ahí viene en una relación de amigos, de parejas, de papás e hijos, pues no hay nada como el diálogo, ¿cierto, profe? ¿Cuál podría ser como esa forma o qué deberíamos hacer nosotros para no permitirnos llegar ahí? Entonces, yo creo que el diálogo, la comunicación es muy importante, poner límites. Si realmente tú te sientes incómodo en una relación o sientes que está pasando tus límites personales, pues hey, haz un alto, soltar, el tomar decisiones. Afuera a veces uno se da cuenta y hay un mundo que lo apoya y lo soporta a uno a nivel afectivo, los legal, amigos, profe, los amigos, la familia a veces también, uno no cree y sí, están ahí varios, pues uno no se hable con todo el mundo. El trabajo también, uno encuentra red de apoyo en su trabajo. Red de apoyo en el trabajo. Yo creo que el trabajo es uno de los escenarios donde uno más encuentra pues la cantidad de tiempo. Por lo que estás ahí todo el tiempo. Todo el tiempo uno está distraído en su trabajo, en sus informes, entregas, en sus equipos. Pero yo creo que sin que los equipos se den cuenta, sin que el trabajo se den cuenta, es un apoyo, es una red que está como fortaleciéndolo a uno y ayudándolo a uno a llegar a esa resiliencia que tanto necesitan las personas que han sido víctimas, que necesitan ir sanando esas heridas, no olvidando, porque yo creo que es algo que no se olvida, ¿cierto, profe? Yo creo se elabora, se va pasando. Se va pasando, como que no lo resguarda, me dice en el fondito de mi corazón. Pero lo miro de otra manera, no desde el sufrimiento, sino de otra manera más resiliente. Más resiliente, y yo siempre siento resalto el tema de la resiliencia porque permite que tú no sigas el ciclo de la violencia, porque es como me lo hicieron, entonces ya me pasó, pero yo se lo voy a hacer a otro, ¿sí? Y ahí sigue el ciclo, porque no somos resilientes, no somos empáticos con nosotros mismos, no nos perdonamos, y yo creo que, digamos, el objetivo de este podcast no solamente es hablar este contenido académico que abordamos en las clases, profe, sino también darles ese mensaje a todas esas personas. Si usted de pronto ha sido víctima, profe, yo diría que uno es ese perdón propio de me perdono, porque de pronto me permití dejar pasar los límites, ¿cierto, profe? Me permití callar, me permití naturalizar, pensé que todo iba a cambiar, que la mañana no va a ser igual, ¿sí? Entonces permitirse perdonarse primero, después perdonar a ese otro que te violentó, sea papá, esposo, hijo, vecino, bueno, hablándole en contexto más personas que conviven con nosotros, incluso hasta en las redes sociales de nuestra propia familia y demás. Pero el pasar de eso a no repetir esta cadena, cortar de raíz esta cadena, permitirse perdonar y continuar su vida, pues con otra forma de ver las circunstancias. Esas es como esas grandes invitaciones respecto al tema de víctima de violencia intrafamiliar, es invitar a todos ustedes a, primero, pues no quedarse en silencio, sino levantar la manito y buscar apoyo en muchos espacios. ¿Dónde pueden buscar apoyo, profe? Dependiendo, hay muchas líneas, hay una línea Calma, en este momento no me sé el número, que es para hombres también, que necesiten este tipo de ayuda. La línea Púrpura, que es el de mujeres de la Secretaría de la Mujer, que siempre... Vamos a dejar acá en línea, vamos a dejar como esta información, dónde puede usted ir, dónde puede llamar, dónde puede escribir, dónde se puede dirigir, en el caso que usted esté siendo víctima de alguna violencia, y su efecto, pues busca al cura de su confianza, a su amigo del trabajo, a su confidente, o bueno, y ahora con tema ChatGPT, que la gente le cuenta a ChatGPT, pero busque un ser humano que le pueda dar le pueda dar una retroalimentación también más del corazón. Que no le siga la corriente. Sí, porque también he escuchado, ¿no? Que ahora hasta los consejos del amor y todo por ChatGPT, todo. La tecnología está creciendo, pero calma. No, pero de verdad, este es un espacio muy bonito. Muchas gracias por estar en nuestro podcast. Para Umerani es maravilloso contar con profesoras con tanta experiencia en esta rama psicológica, profe, porque sabemos que tienes un historial profesional increíble. Busquen a su LinkedIn. Publicidad gratis. Pero es importante, profe, de verdad, agradecerte este escenario, porque sabemos que estos estudiantes se van a nutrir
no solamente en el aula, sino en estos espacios virtuales, estos espacios digitales que están hechos para ellos, y pues también a todas aquellas personas que pronto necesiten contextualizarse un poquito más en este contenido. Te agradezco este momento. Y pues nada, invitarlos a todos ustedes a que continúen, a que nos sigan aquí en nuestro canal. Tenemos muchos otros podcasts que vendrán ya para el próximo año. Si quieren temas que traigamos aquí a la escena, por favor, escríbanos, déjenos sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales, también en nuestro Instagram. Ahí colocamos información de contenido muy importante para todos ustedes que corresponde al tema de la investigación criminal y todas sus disciplinas. Y bueno, pues les agradecemos a todos ustedes, esperando que tengan un excelente resto de día o de noche, dependiendo en ese momento que nos estén reproduciendo o nos estén únicamente escuchando. Agradecemos este espacio y les enviamos un fuerte abrazo, sí, gigante. Y profe, pues muchas gracias. Y al equipo técnico que nos acompaña en este podcast también. Un beso. Gracias. Hasta luego.